Buenos días. Un saludo a toda la gente de Iberoamérica que asiste al curso. Y antes de nada, permítanme decir 3 cosas introductorias. Porque hoy nos estrenamos en el curso. Es un curso de pedagogías alternativas. Mi nombre es José Manuel Touriñán López, como podrán ver en el recuadro de la pantalla, donde ustedes pueden comprobar los datos del curso. Y yo les voy a hablar de un tema particular. ¿Cuáles son los fundamentos de la pedagogía mesoaxiológica, que es una pedagogía alternativa según el nombre del curso? Ya diremos algo de lo que quiere decir pedagogías alternativas. Hablaremos de los fundamentos. Pero en todo caso, y antes de eso decía, estamos de estreno. Y quiero dar el agradecimiento específico a la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Santiago por darme la ocasión de estrenar hoy la sala de grabación de la universidad. Y no solo eso, sino que también tenemos que darle una felicitación muy especial a Redipe. Ven ustedes que en la parte superior de la pantalla tienen 3 logos: Redipe, Ripeme y Tercera Generación. Redipe es la promotora del curso, Red Iberoamericana de Pedagogía. Ripeme es la red especial que yo coordino dentro de la Red Iberoamericana de Pedagogía, que se llama Red Internacional de Pedagogía Mesoaxiológica. Y Tercera Generación es el grupo que yo coordino en la Universidad de Santiago. El proyecto de trabajo con Redipe va siempre vinculado al grupo, y el proyecto macroinstitucional que estamos haciendo en Iberoamérica de Educere Área tiene que ver con el trabajo que hacemos dentro del grupo de investigación. Así que esto es lo importante para nosotros. Inauguramos curso, inauguramos sala y ponemos a disposición de todos ustedes el fundamento del programa de pedagogía mesoaxiológica. Si pasamos a una segunda pantalla, ustedes podrán ver que hemos seleccionado unas cuantas fuentes. Las fuentes están reducidas a los últimos años de trabajo y no hemos bajado del año 2014. En los últimos 4 años. No les pido que lean todo, que son muchas páginas para leer. Ven ustedes que son libros de 800, 1000, 600. Demasiado libro y demasiado trabajo. Si tuvieran que buscar un libro que les haga un resumen doctrinal de lo que aquí vamos a hablar, yo les diría que se queden con el libro de 2016, Pedagogía General, Principios de Educación y Principios de Intervención. Si quieren entender un poco la mentalidad con la que hay que trabajar, es decir, la representación mental que uno tiene que hacerse cuando dice que la pedagogía parte de presupuestos mesoaxiológicos, quédense con el libro de 2017, Mentalidad Pedagógica y Diseño Educativo. Y si ustedes quieren ver alguna aplicación concreta, quédense con 2 libros. El libro de Educar con las Artes, de 2017, o quédense con el libro que he coordinado con la profesora Silvana Longueira, que es de 2018, sobre construcción de ámbitos de educación. Al final de lo que se trata, en pedagogía mesoaxiológica, es lo que dice el título de la conferencia. Volvemos atrás un momentito. Fíjense, perspectiva mesoaxiológica de la pedagogía. Construir el ámbito de educación, hacer el diseño educativo y generar la intervención. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay pedagogía que valga si no sirve para resolver un problema educativo y actuar. Lo demás pueden ser conjeturas, lo demás pueden ser pensamientos interesantes, pero tiene que servir para intervenir. Si el conocimiento de la educación tiene significación, es porque tiene capacidad de resolución de problemas, como cualquier otro ámbito en el que se actúe interviniendo. Si no resuelve problemas y no sirve para educar y resolver un problema de educación, no es pedagogía mesoaxiológica de ninguna manera. Y pedagogía mesoaxiológica quiere decir meso, axio, logos. Comprendemos y valoramos el medio como educativo. Para empezar, quédense con estas palabras. Vamos a hablar de los fundamentos de pedagogía mesoaxiológica, cuál es esa perspectiva, y eso significa entender
que vamos a dar fundamentos para saber que cuando queremos hacer algo en educación utilizamos un medio. Y ese medio que utilizamos lo valoramos como educativo. Si no, no es mesoaxiológico. Y esto dicho así, vamos a pasar a la página siguiente de presentación. Esto dicho así, parece mucho y poco. ¿Es una alternativa? Yo no le llamaría alternativa. Y esto es un curso programado de pedagogías alternativas. En Europa la palabra alternativa puede tener un significado que no sé si es igual en Iberoamérica. Cuando nosotros decimos, bueno, tengo varias alternativas, es que tengo varias maneras de llegar al mismo resultado. Y eso está bien en política. Uno tiene que tener previstos plan A, plan B, plan C para llegar al mismo fin. Pero en educación, decir que alternativas es que ahora se está haciendo de una manera, pero se puede hacer de otra, y esa otra vale tanto como la que se estaba utilizando, es inducir a confusión. Es una falsa posición respecto de lo que significa el avance en el conocimiento pedagógico. Podemos tener distintas técnicas, pero cuando hablamos de pedagogías alternativas es que decimos que hay una construcción pedagógica distinta a otra. Y si es alternativa, ¿qué significa? ¿Que va a hacer algo que no hace la otra? ¿Que es completamente distinta y contraria a la anterior? ¿Que anula todo lo anterior? Esto genera un problema muy serio de comprensión del conocimiento científico. Si una pedagogía alternativa significa eso, estamos negando el avance del conocimiento por construcciones progresivas y parciales. No hay nada en el avance del conocimiento científico que diga todo desaparece y ahora empieza todo lo nuevo, lo anterior no vale. Por tanto, la palabra alternativa o se entiende respecto de medios que se utilizan o hay que pensar en otra cosa. Y es lo que se hace cuando hablamos del conocimiento de la educación. Alternativa, en el caso del conocimiento de la educación, quiere decir cambio, una innovación. Por tanto, estamos hablando de una posibilidad de crecimiento del conocimiento por innovación o cambio de supuesto. Pedagogía mesoaxiológica es una pedagogía alternativa porque es una pedagogía que plantea una innovación respecto del conocimiento de la educación. Eso no quiere decir que nada de lo que estuviera hecho deja de ser útil. Solo que hay aspectos que hay que considerar ahora y no se consideran desde otras opciones. Pero alternativa para dejar fuera todo lo demás, no. De ninguna manera es pedagogía alternativa para dejar fuera lo demás. Por tanto, a mí me gustaría hablar a partir de ahora de pedagogías de la innovación. Y una de ellas es esta, la que se plantea como pedagogía mesoaxiológica. Y al hablar de fundamentos en pedagogía mesoaxiológica, como pueden ver en el cuadro, lo que queremos hacer es fundamentarnos en tres pilares centrales. La pedagogía mesoaxiológica tiene que entender cómo crece el conocimiento de la educación y qué es conocimiento de la educación. La pedagogía mesoaxiológica tiene que entender qué es concepto de educación y qué significa. Y la pedagogía mesoaxiológica tiene que entender qué es adoptar una decisión técnica y cómo se utilizan para hacer tecnoaxiología y mesoaxiología dentro de esta corriente de pedagogía. Todo eso lo vamos a hacer partiendo de varios presupuestos. Los tienen ahí marcados. A grandes rasgos, los presupuestos son: uno, que afecta a la idea de conocimiento. El conocimiento de la educación crece y no ha sido entendido siempre del mismo modo. Dos, el concepto de educación ha evolucionado y hoy tenemos que distinguir entre definiciones nominales, definiciones reales, y tenemos que distinguir entre significado de educación como término y concepto de educación. Porque si no, tendríamos un problema grave. ¿Cómo es posible que digamos que educan en Estados Unidos, que educan en Finlandia, que educan en Japón, que educan en China, y que la educación es distinta en cada sitio? Esto solo se entiende si nosotros nos damos cuenta de que en todos los países cumplen el significado de educación, pero su concepto tiene orientaciones formativas temporales distintas que no contradicen el significado de educación. Así que significado y concepto no es lo mismo.
aunque el término que utilicemos siempre sea educación. Esa es la segunda parte del fundamento. Y la tercera parte del fundamento es la decisión técnica. Y eso supone, como tienen ustedes ahí, que donde hay educación hay riesgo. Es el último párrafo. Donde hay educación hay riesgo. Yo corro el riesgo de politizar, corro el riesgo de instrumentalizar, corro el riesgo de manipular. Porque cualquier tipo de influencia no es educación, pero cualquier tipo de influencia puede ser transformado en una influencia educativa. La cuestión es si yo quiero educar o quiero manipular o adoctrinar. Y por tanto, ese riesgo obliga a plantearse el problema de la decisión técnica con fundamento en el conocimiento verdadero del ámbito en el que se trabaja. Díganle a ustedes a un químico que va a hablar con decisión técnica en su ámbito, diciendo esto es lo mejor para resolver este problema de esta máquina, y que lo haga con fundamento en el conocimiento que no es verdadero de su ámbito. Verán ustedes lo que le dicen los otros químicos y verán ustedes lo que le dicen que lo ha contratado. Usted me ha hecho una chapuza, usted me ha engañado. ¿Por qué no nos dicen a nosotros eso? También hay respuesta, porque los experimentos en educación suelen tener comprobación no inmediata, sino al cabo de 20 años, como decía Herman, cuando ya no tiene remedio y ese niño es adulto. Así que veamos en serio los tres problemas que tenemos planteados: crecimiento del conocimiento de la educación, concepto de educación y decisiones técnicas. Pero todo esto es muy denso. Yo se lo podría resumir en, así como en media hora, un poquito de cada cosa. Pero no me quedo a gusto, ni tampoco ustedes se enterarían bien de lo que tenemos que hacer. Por tanto, el trabajo que vamos a hacer está dividido en 2 sesiones. Hoy hacemos una grabación de 1h30 y haremos posteriormente otra grabación de 1h30. La primera sesión, tienen ustedes ahí, está dedicada al conocimiento de la educación y al significado y concepto. Y vamos a trabajar todos esos puntos, porque la base es entender cómo crece el conocimiento de la educación. Y 2, que conocer, enseñar y educar son cosas distintas. Si uno confunde conocer, enseñar y educar, mejor vayámonos, cerremos las facultades de pedagogía, porque basta con conocer para enseñar y basta con enseñar para educar. Y esto es falso, rigurosamente falso, de acuerdo con el conocimiento que tenemos hoy. Hay enseñanzas que no educan y hay conocimientos que no implican acción. Por tanto, conocer, enseñar y educar no son lo mismo. ¿Que podemos utilizarlos coloquialmente como si fuera todo igual y decir que el que más sabe es el que mejor enseña? Pues sí, pero hay que hacer una precisión conceptual. El que más sabe es el que mejor conocimiento tiene de aquello que quiere transmitir. Pero no quiere decir que sepa transmitirlo bien. Eso requiere otras destrezas. Y el que ya tiene destrezas de saber y destrezas de transmitir, ya está educando. Mire usted, no. Yo puedo enseñar para que la gente se convierta en una indeseable y ser el mejor terrorista del país. La cuestión es saber para qué utilizo yo las cosas. Cuando hablamos de educación, hablamos de criterios, de significado, que delimitan el concepto que estamos utilizando. En la segunda sesión vamos a trabajar la decisión técnica. ¿Y cómo utilizamos la decisión técnica en pedagogía mesoaxiológica para construir ámbitos de educación? Para llegar a acciones concretas, acciones controladas y acciones programadas. Y también para llegar a entender que desde esa decisión técnica, lo que al final hacemos es aplicar pedagogía a problemas específicos. Como hace un químico que aplica la química a problemas específicos, pero tienen que ser interpretados desde su ámbito. Pues nosotros igual. Podemos utilizar la pedagogía y aplicarla a un entorno familiar, a un entorno escolar, a un entorno laboral, y etc. Y tenemos pedagogía laboral, pedagogía familiar, pedagogía escolar, todo eso. Y no nos confundamos, eso no significa que no existan didácticas específicas. Habrá didáctica de la matemática, didáctica de la historia, didáctica de la literatura. Pero cuando nosotros hablamos de decisiones técnicas, estamos pensando en que además de enseñar literatura y conocer literatura, educamos con la literatura. ¿Qué hay que hacer para educar con la literatura? ¿Qué hay que hacer para educar con la historia? ¿Qué hay que hacer para educar con la geografía? Transformar la geografía, que es una información, en conocimiento, y ese conocimiento en educación.
Y transformarlo en educación significa que hacemos que la geografía se convierta en un ámbito construido de educar. Y eso tiene unos componentes propios. Y ese ámbito construido de educar permite generar un diseño educativo, que no es un diseño instructivo, pero que hace que el diseño instructivo quede vinculado a la educación y no al adoctrinamiento, a la instrucción pura, al adiestramiento, al entrenamiento, etcétera, etcétera. Así que el segundo campo de trabajo es el de la decisión técnica. Y la decisión técnica tiene que terminar necesariamente diciendo que nosotros construimos con la pedagogía ámbitos de educación y utilizamos la decisión técnica para generar el diseño educativo y poder realizar la intervención específica con acciones concretas, controladas y programadas. Tienen ustedes en la pantalla siguiente un resumen breve de todo lo que es la pedagogía mesoaxiológica. Yo podría quedarme con esto, y ya ven ustedes, no me ha llevado media hora decirlo, pero todo lo que da fundamento a todo eso, no lo he dicho, hay que decirlo y ver cómo se prueba un poquito de todo eso. Y eso por lo menos podemos dedicarle 2 sesiones distintas. La de hoy ya sabemos, conocimiento y concepto de educación. Otra sesión, decisión técnica. Pero vean lo que se dice ahí. Lo fundamental es que transformamos información en conocimiento y el conocimiento en educación. Y una cosa solo es válida en educación si sirve para educar. Esto es un compromiso durísimo. Porque no es que sirva para decir qué técnica más bonita. No, no. Es que esa técnica bonita tiene que servir para conseguir un resultado educativo. Si no, no me sirve. Voy a valorar cada medio para eso. Y eso, véanlo ustedes, que se dice ahí, significa que la diferencia específica entre la función de educar y para la función de educar respecto de las demás no se la otorga la cantidad y la calidad de la materia que yo utilizo, ni la calidad de la técnica que uso, ni la calidad del contenido de historia que utilizo. Lo importante que marca la diferencia en la función de educar es cuando utilizamos esa experiencia para ajustarla al significado del concepto de educación. Y ahí está la clave. Tenemos que usarla y construir el diseño educativo. Y eso significa que tenemos que entender cuáles son los rasgos que definen la educación. Para mí no hay más. Y sepan ustedes, no hay manera de llegar a definir rasgos de educación si no tenemos, como lo que tienen todos los especialistas de otros ámbitos, nuestra propia mentalidad y nuestra propia mirada. Un médico tiene mentalidad médica y tiene mirada clínica si va a intervenir. Un químico tiene mentalidad química y tiene mirada química. Un arquitecto tiene mentalidad de arquitecto o arquitectónica y mirada arquitectónica. Imagínense que vinieran a esta sala ahora un arquitecto. No les voy a decir un técnico en audiovisuales y en nuevas tecnologías porque está, y no lo puedo dejar hablar en la reunión, pero viene un arquitecto y va a mirar esta sala. Y yo soy un alumno y digo, qué aula más oscura, no tiene luz, aquí están cerradas las ventanas. Pero viene un arquitecto, mira la sala y lo primero que puede decir es, caray, en esa esquina hay humedad. Las ventanas salen por un lado que no es el que corresponde al lado donde escribe la gente. Y además hay unas columnas grandes que tienen unas grietas. Y dice, ¿pero quién hizo esta sala? Esta arquitectura está muy mal. No tiene resistencia, no aguanta la carga. Va a tener puentes térmicos. Y ustedes le oyen hablar con un lenguaje que no es el que decimos los demás. Yo digo, qué bonita. Oye, ¿cuántos aparatos tiene? Y está bien, tiene un color. No es desagradable. Esto es mentalidad arquitectónica. Y después tiene mirada, porque él va a decir, el que hizo esto lo hizo mal porque tenía que haber utilizado más de un 10% de arena al lado del cemento y no lo utilizó. Y por eso la columna se agrieta porque las varillas, no sé qué. Tiene visión crítica de su método y de sus actos. No existe profesional a nivel universitario que no tenga esas condiciones.
mentalidad y mirada. Y si no las tiene, se las tiene que forjar cuando el título le dé competencia para intervenir, aunque no la haya conseguido en la carrera. Pero sin mentalidad y sin mirada, ningún profesional ejerce en serio y obtiene éxito en su profesión. Nada. Por tanto, como no tengamos mentalidad y mirada pedagógica, seremos psicólogos, seremos arquitectos, seremos médicos, pero no hacemos pedagogía. Y de eso se trata hablando de pedagogía mesoaxiológica. Hay que tener mentalidad y mirada. Bien, verán ustedes que después de esas introducciones tienen ustedes una tesis central. Todo esto que están viendo ahora proyectado en la pantalla es una síntesis de lo que yo voy a hablar en estos dos vídeos. Esa síntesis tiene esas 4 pantallas introductorias y después tiene un desarrollo de 4 o 5 folios sobre la tesis principal. Y a continuación de la tesis principal, pues tiene varios cuadros. Esos cuadros, las partes que ven resaltadas es para efectivamente resaltar algún aspecto importante que ustedes, si no, a lo mejor dejaban pasar en medio de la letra. Pues ven ustedes, a partir de ahí que dice cuadro 0, tienen cuadros. Esos cuadros resumen un poco el contenido de toda la conferencia que voy a hacer yo en los 2 vídeos. Yo utilizaré esas y otras, pero estas las tienen ustedes. Y tienen una dirección dentro del propio vídeo donde pueden acudir para descargar el documento de la nube y tenerlo como resumen de síntesis de las exposiciones que haremos hoy en este vídeo y posteriormente en el otro vídeo. Y al final de los cuadros tienen ustedes un resumen de la línea de investigación. Bueno, a mí me podría haber llamado el doctor Julio César Arboleda, porque conoce mis trabajos. Pero lo importante es que Redipe ha sido pionera en la puesta en marcha de unos proyectos multiárea e institucionales que afectan a Iberoamérica. Nosotros hemos desarrollado con Redipe el proyecto Educere Area, es educar con las áreas. Hay profesores de literatura, hay profesores de historia, hay profesores de química. ¿Qué significa educar con la literatura, con la historia, con la química? El proyecto Educere Area se dirige a eso, educar con mi área. ¿Cuánto de lo que yo hago con mi materia, literatura, historia, química, permite educar? ¿Cuánto estoy consiguiendo de educación? Es decir, ¿cuánto a través de lo que yo hago en mi materia soy consciente de que he construido un ámbito de educación? ¿Cuánto a través de mi materia soy consciente de que he desarrollado un diseño educativo? ¿Cuánto a través de mi materia sé que estoy desarrollando determinados valores comunes en educación que se pueden desarrollar en historia, en literatura, en química? Por eso son comunes, forman parte de la educación obligatoria y todos los profesores tienen que desarrollar y contribuir a esos valores transversalmente. Pero además, ¿cuánto de educación específica, de valores particulares que desde mi materia se consiguen mejor que desde otra? Yo puedo utilizar el ajedrez para educar. ¿Qué cosas puedo conseguir de educación especiales a través del ajedrez que no consigo leyendo un texto de literatura? ¿Qué cosas puedo conseguir con una escenificación de una batalla histórica que consigo mejor que viendo una película que nos hable, pues no sé qué, de la geografía de Andalucía? Esta es la situación. Pues ese proyecto trabaja en esa línea. Ya está hecha la primera parte. Hemos hecho lo que se puede llamar desarrollo general. Sondeo a través de grupos de investigación de Iberoamérica y de diversos países de Iberoamérica y diversas universidades para obtener respuesta a unos cuestionarios. Verán ustedes, al final de la explicación de la línea de investigación, tienen ustedes unas direcciones que les dan entrada a los cuestionarios que se han aplicado en Iberoamérica, en los que hay cuestionarios para entender la perspectiva mesoaxiológica. ¿Cuánto de diseño tengo yo en mi materia? ¿Cuánto de ámbito? ¿Cuánto de educación común? ¿Cuánto de educación específica? 4 forman la primera sección.
Y hay un quinto cuestionario que es como una segunda sección. Las direcciones las tienen ahí, pueden entrar en ellos y tienen acceso online a los cuestionarios. Por supuesto, si alguno de ustedes quiere cubrirlo, puede hacerlo. Lo único que ocurre es que nosotros ya estamos empezando a tabular los resultados. A finales de marzo se acabó el plazo, pero el cuestionario está y podrían entrar poniendo sus datos reales y cubrir el cuestionario. Es probable que aún puedan estar a tiempo de incorporarlo. Si esto lo ven ustedes en el mes de junio o julio, cúbranlo para comprobar que tiene aplicación todo lo que decimos y está hecho en la práctica, pero no con la idea de que va a ser incorporado a los cuestionarios que se han utilizado como elementos de tabulación para computar los datos en el paquete SPS. Quédense con las direcciones. El cuestionario 5 para mí tiene una importancia especial, porque normalmente no se repara en que del conocimiento a la acción hay algo que influye para que se haga, y si no, no se puede hacer. Yo puedo saber, no fumo, yo sé que es malo fumar, pero si soy fumador, fumo igual. No basta conocer una cosa para que eso dé lugar a la acción de la regla derivada. Incluso hay médicos que fuman, y fuman mucho, antes hasta dentro de las consultas, ahora ya no, pero fuman. Y le dicen, no fume, que le va a hacer daño. ¿Qué dice la sabiduría popular? No hagas lo que yo hago, sino lo que yo digo. ¿Por qué? Es más fácil predicar que después conseguir la comida. Hay una diferencia entre conocer y actuar. La diferencia entre conocer y actuar. Para que una persona sea capaz de actuar, tenemos que pasar del conocimiento a la acción. Y la acción supone un paso intermedio. Ese paso intermedio tiene que ver con las actitudes que se generan, porque son como predisposiciones a la acción. Tiene que haber actitudes de reconocimiento de lo que yo he dicho que es valioso, de aceptación, de acogida y de entrega. Y si ustedes quieren, cuando uno se entrega, hasta se enamora del trabajo que hace, y eso es lo más importante. Hasta más importante que la familia. La familia primero, pero después está montones de horas en el trabajo en vez de estar con la familia. La actitud. El cuestionario número 5 trabaja en 4 secciones. La respuesta que se espera de un profesor que ha dicho hago esto, me falta esto, otro, tiene esa actitud de reconocimiento, de aceptación de esas cosas de educación común y específica, de acogida, de entrega. Porque imagínense ustedes que decimos que va todo muy bien y después el profesor dice, sí, esto está muy bien, pero para lo que me pagan, mire, yo ya hago bastante, que venga otro y que lo haga. No tiene actitud de entrega a esa situación. Y por tanto, la labor pedagógica generada no se desarrollará en la práctica. Sabemos que vale, pero no hay profesor que la haga después. Y esto es a donde queremos llegar. Así que están invitados a entrar y a cubrir el cuestionario. Y esto es lo que yo quería decirles respecto del documento de síntesis que ustedes van a tener. Bájenlo, estúdienlo. Y después, si tienen algunas preguntas, me imagino que dentro del curso de pedagogías alternativas habrá ocasión de que conectemos. Por cierto, podemos ir a la primera portada otra vez, por favor, para que vean ustedes en el documento que ahí tienen una dirección de página web. Ven ustedes la web. En esa web dice ¿dónde está la educación? Ustedes pueden entrar en esa página y tendrán documentos que están trabajados en pedagogía mesoaxiológica, acceso a la red RIPEME, acceso a redes donde está el grupo de investigación y a las redes con las que trabajamos. Y además tienen apartado de conceptos, de documentos y textos para que puedan dedicarle el tiempo que consideren pertinente y estimable, si ven que esto les sirve, para que puedan avanzar y construir a partir de ahí muchas cosas. Pero tendremos más ocasiones de hablar. Y ahora, dicho eso, vamos a centrarnos ya en los 2 aspectos que son fundamentales del vídeo que hacemos hoy. El conocimiento de la educación y el concepto. Si ustedes quieren ver algo relacionado con esto, pueden ir al boletín Redipe. El boletín Redipe se ha comprometido, y lo ha hecho,
a publicar 2 artículos y ha publicado uno en el mes de diciembre de 2017 y otro en enero de 2018. Uno es sobre el concepto de educación, la diferencia entre rasgos de carácter, rasgos de sentido, significado y orientación formativa, y otro es conocimiento de la educación y significación de ese conocimiento. ¿Qué capacidad de resolución de problemas tiene? En enero de 2018. Vayan ustedes, en la página web donde está la educación, tienen acceso a esos 2 artículos. Uno tiene 30 y tantas páginas y otro 42 o 43, pero tienen acceso. Y, por supuesto, en las fuentes tienen material de trabajo y disertación larga, porque en alguno de los libros el concepto de educación es el objetivo y son casi 400 páginas dedicadas a ese texto que intentamos resumir hoy en la disertación. Pero vamos a tratar de hacerlo. Crecimiento del conocimiento de la educación. Cuadros. Vamos al documento de cuadros y abrimos el primer cuadro, que es sobre las corrientes. Fíjense ustedes, lo primero que uno piensa cuando habla del crecimiento, no los anexos. Cuadro 0, primer cuadro, corrientes. El cuadro de corrientes. Lo primero que uno tiene que tener claro cuando habla del conocimiento es la palabra corrientes. Pero corrientes no es la corriente eléctrica, Y aunque hay corriente subalternada, es uno de los campos, no la confundan con la corriente alterna. Aquí no hablamos de corriente eléctrica, hablamos de corriente en el sentido de representación mental que se tiene del conocimiento de la educación, de cómo es, de cómo lo entendemos. Eso es una corriente. En química hay corrientes. En ciencia hay corrientes. Hay quien entiende que la ciencia es solamente puro positivismo empirista y hay quien entiende que la ciencia es post-empirista y tiene racionalismo crítico. Y hay quien entiende que la ciencia se mueve ya dentro de la corriente comprensiva, donde el uso y los conceptos establecen serios límites al trabajo, hasta el extremo de que las ciencias en estos momentos, en las ciencias sociales, el postulado fundamental es que desde el punto de vista del concepto lo importante es que el marco teórico restringe las posiciones de valor que pueden defenderse. Un químico o un físico, si hablan de la materia y la energía, todas las posiciones de valor que mantienen, quiere decir que su marco teórico del concepto de materia y energía restringe las posiciones de valor que puede defender. Un médico les dirá, hagan esto. ¿Y por qué, doctor? Dice, porque la salud es esto. Y si usted hace esto, consigue salud. El marco teórico restringe las posiciones de valor. Cualquier ámbito. Y un psicólogo les dirá, mire, esto no es analizable como psicología porque no es problema de comportamiento. Yo sé lo que es comportamiento, usted tiene un problema de otro tipo. Necesita otra atención, no es de comportamiento. Cada uno en su ámbito tiene el marco teórico que restringe las posiciones de valor. Por tanto, lo primero que hay que hacer es entender muy bien qué posiciones de valor nos otorga el conocimiento que obtenemos de la educación. Yo he dedicado a este tema mucho y mi cátedra fue la primera tesis que se hizo en España para el tema del conocimiento de la educación. En la cátedra, no mi tesis de doctorado, Mi tesis de doctorado fue sobre los derechos y las libertades, pero mi tesis de cátedra fue sobre el conocimiento de la educación. Y les aseguro que cuando hice la oposición, los miembros del tribunal dijeron que con independencia de lo que pasara en el tribunal, que puede pasar muchas cosas, me puedo poner tan mal que no sé ni hablar y me quedo en blanco, con independencia de lo que ocurriera, que yo tenía que seguir por esa línea porque eso era necesario para la gente. Así que ya ven ustedes, ahí estamos. Mi primer libro es de 1987 sobre ese tema, el conocimiento de la educación y la teoría de la educación. Fíjense, algo que parece tan sencillo, decir, ¿y cómo crece el conocimiento? Y uno dice, la historia dice, historia antigua, media, moderna y contemporánea, qué fácil. Y los químicos dicen, ¿cómo crece? No sé, pero yo tengo química orgánica y química inorgánica. Y ya está. Pues el crecimiento del conocimiento de la educación es un problema muy serio. Porque cuando nos metemos en esa dinámica nos pasa como a los de los otros ámbitos. ¿Se imaginan ustedes a un señor en química aplicando en química orgánica los presupuestos de la química inorgánica? Ni siquiera sería capaz de establecer un enlace
de 4 o un enlace de 3, sería incapaz, porque le aplica lo del otro ámbito. ¿Se imaginan ustedes a un señor de la historia contemporánea que le está aplicando todos los presupuestos prehistóricos a la historia contemporánea? Y alguien se daría cuenta y le diría: oye, ¿usted puede decir que Fernando VII era un cromañón? Y dices que no me importa nada la historia. Su conducta es completamente distinta y es de otro tipo. Algo tiene la historia contemporánea que marca unas condiciones distintas a otro momento. Eso se llama siempre, cuando se hace una clasificación, que la clasificación tiene rigor lógico y significatividad. Rigor lógico quiere decir pertinencia, significatividad quiere decir relevancia. Pertinencia, que la clasificación que hacemos es pertinente en el ámbito en que estamos. Relevancia, que lo que decimos sirve para resaltar el valor de una cosa en ese momento. Por eso cuando decimos en historia, es que este es un problema de historia contemporánea. Fíjense ustedes, ya le hemos dado un salto al problema, lo hemos elevado a un momento determinado y le vamos a aplicar unas categorías, porque es de esa época. No vamos a decir que tiene que ver con Nefertiti y los faraones, porque eso ya está en otro momento y tiene otras condiciones. Otra cosa distinta es que digamos que eso es de historia antigua o de protohistoria. Tiene su marco y cada marco establece unas condiciones. Esto no queda más remedio que asumirlo así. Muy bien, pues ha habido una clasificación del conocimiento en educación que hablaba, es un conocimiento clasificado en Francia. Francia ha sido un predicamento muy fuerte en el ámbito de la pedagogía. Hoy, con todos los respetos, creo que podemos sentar cátedra desde otros sitios distintos a Francia y también al mundo anglosajón. Les aseguro que la primera vez que fui a una universidad americana iba con miedo, pensando que sabían más que yo, y he comprobado que de lo mío yo sé más y puedo enseñar a otra gente. Así que no se asusten, lo importante es entender los conceptos y saber qué sirve para lo que se dice. No importa que los diga un francés, un inglés o un español. Crecimiento de la educación, se decía, existen 3 corrientes: la corriente antigua de la filosofía, la corriente intermedia de la ciencia y la corriente actual de las ciencias. Y el caso es que lo llamamos facultades de filosofía y ciencias de la educación en algún caso. Y hoy ya solo facultades de ciencias de la educación. ¿Pero es rigurosa esa clasificación? Primero filosofía, etapa. Segundo ciencia, etapa. Tercero ciencias, etapa. Como si estuviéramos en la historia. Pues no. Esa clasificación que se utilizó en el último tercio del siglo XX ha quedado desfasada. Ya no es así. No se puede aceptar. Carece de rigor lógico. Fíjense qué cosa más curiosa. Estamos en el 2018. Hace 18 años, aún hoy, hay mucha gente que son profesionales de la pedagogía y utilizan esa clasificación. Y por eso no se asustan en decir Facultad de Ciencias de la Educación en vez de decir Facultad de Pedagogía. Pero, ¿qué es lo que define una facultad? ¿El ámbito de conocimiento o el conocimiento del ámbito? Díganle a ustedes, a un estomatólogo, a un odontólogo, que su facultad se va a llamar Facultad de los Dientes y no Facultad de Estomatología. Díganle ustedes a un filólogo que su facultad se va a llamar Facultad de las Lenguas y no Facultad de Filología. Díganle ustedes a un médico que su facultad se va a llamar Facultad de la Salud, cuando los médicos puede que no tengan salud también. Se llamará de Ciencias de la Salud o de Medicina, que es la que utilizan realmente. ¿Por qué en educación permitimos que alguien diga Facultad de Educación? ¿Qué pasa? ¿Que los de aquí somos más educados? ¿Es que de aquí los que salen licenciados de pedagogía son más educados que la gente de otros sitios? No se lo crean. Son usos de los términos incorrectos. Las facultades se definen por el conocimiento del ámbito, no por el ámbito de conocimiento. De la educación entiende mucha gente, los padres, mucha gente. Pero de la pedagogía no entiende mucha gente. Y la facultad se viene a aprender pedagogía, no a aprender educación. Esto es un problema fundamental. Por tanto, si hacemos clasificaciones que nos dicen que lo actual es ciencias de la educación, hasta se entiende
que mucha gente diga lo mejor a donde puede llegar es a una facultad de ciencias de la educación separada de las dos etapas anteriores. Pero la realidad es la siguiente. La etapa de la filosofía, que se extendió hasta el siglo XVII-XVIII, no significaba que no hubiera obras de otro tipo. Es más, en la época de Grecia había obras de ciencia y de tecnología. Y había cosas de educación que eran tecnología. Les aseguro que Catón no hizo filosofía. Y Catón hizo el primer libro de pedagogía, aplicable y que servía. Entonces, ¿a qué viene una clasificación que cuando decimos esto es de la época de la filosofía? Ya está diciendo que eso es antiguo, anticuado, no vale. El libro de Catón vale tanto en aquella época como hoy. Los principios pedagógicos que utilizó y sus valores pedagógicos siguen siendo vigentes hoy. Por eso es pedagogía que valía. Y por eso durante mucho tiempo se fabricó a partir del Catón también los silabarios, que eran técnicas de lectura y de aprendizaje de lectura. Entre nosotros, para que quede claro, el modelo tradicional no tiene rigor lógico, porque no permite darle la relevancia que quiere, la importancia que tiene una obra en el momento en que fue escrita. Yo puedo escribir hoy una obra de filosofía de la educación haciendo análisis del lenguaje. Les aseguro que es actual y buena, con análisis del lenguaje. Es una obra de hoy. ¿Dónde la clasifican ustedes? Porque es filosofía. ¿En la etapa de las ciencias, porque la escribo yo? ¿O en la etapa de la filosofía, porque es filosofía? Si me la ponen en la etapa de la filosofía ya me han condenado. Me dicen que mi obra no vale para nada, es una obra antigua. Y yo puedo decir en esa obra más sobre la diferencia entre educar y enseñar a través del lenguaje de lo que dicen muchos otros libros que se llaman libros de pedagogía y no entienden que la filosofía tiene su camino también dentro de las ciencias. El problema es querer relegar. Así que ya lo saben. No es una clasificación aceptable para el crecimiento del conocimiento de la educación. Para el crecimiento del conocimiento de la educación hubo que hacer muchos estudios que se han ido conjuntando. Y hay 3 personas que han contribuido a hacer estos cambios dentro de la ciencia en general, no de la pedagogía, en general. Son hombres que se han llamado pensadores de la corriente historicista en el conocimiento. Pensadores de la corriente comprensiva. Por ejemplo, Toulmin, que hace libros sobre usos de la argumentación, uso y comprensión de los conceptos, porque los conceptos son muy importantes para los avances de la ciencia. Libros como los de Sapis, que hablan de la teoría como marco teórico para la física. Y nos dicen que sin hacer teoría los físicos no van a ningún sitio. Recuerden ustedes, los mejores físicos al final hacen filosofía de la materia oscura, de la energía, pero hacen filosofía. ¿Lo tienen ustedes reciente ahora? La conjetura básica de Hawking fue decir que es que la energía acompañada de calor daba lugar a una construcción teórica muy distinta a la que había sin esa postura. Y lo dijo en su tesis frente a catedráticos y la siguió diciendo a lo largo de su vida. Pero era filosofía, no era física. No se probó hasta mucho después, con datos de contenido empírico contrastado, cosas que decía él, y otras han estado sin comprobar. Pero es teoría consistente. Por tanto, corriente comprensiva y corriente historicista. ¿Qué dice la corriente historicista? La corriente historicista está basada en señores como Kuhn, Feyerabend. Son personas que han dedicado mucho tiempo al estudio del conocimiento y cómo crece. El libro más famoso para ustedes, o más singular, es el libro de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. Dice Kuhn que la gente trabaja dentro de un modo de conocer, paradigma. La palabra paradigma es desechable en estos momentos, porque la palabra paradigma, según Masterman, ya tiene más de 70 significados. Así que no es firme, pero se mueven dentro de una corriente, de un modo de entender las cosas. Y hay problemas que no acaban de explicar desde ese modo de conocer las cosas. Y van quedando fuera. ¿Qué dicen los científicos cuando eso ocurre? Los científicos dicen, eso es pseudociencia, eso es paranormal, eso no es científico. Claro, ¿por qué se dice? Porque la institución que publica trabajos
si no están dentro de ese marco de concepción, dice, este trabajo no se puede publicar en esta revista, no responde a los criterios. Pero sepan ustedes que se han hecho estudios muy serios que demuestran que trabajos que fueron rechazados por revistas científicas fueron la base de algún trabajo absolutamente igual que el que utilizó algún premio Nobel para obtener el premio Nobel 20 años después de estar publicado en una revista de tercer nivel, aquel trabajo, que era el contenido y desconocido por la élite científica. Esto se ha visto en la Comisión Nacional de Evaluación, así que no es una cosa que sea pequeña, es para entender la limitación de todos estos criterios institucionalizados de evaluación. Bueno, pero es que poco a poco va creciendo ese lado que decíamos paranormal, no ciencia, pseudociencia, y genera un conjunto de trabajo que plantea estructuras y coherencia, y genera una coherencia que es de alguna manera contraponible a la otra. Y dice, esta es la ciencia normal, y frente a esta hay una ciencia anormal. No, otra cosa que no era ciencia, pero que está permitiendo descubrir cosas que la ciencia no explicaba. Y entonces la ciencia no le queda más remedio que asumir eso y plantear un cambio de supuesto. El modelo de crecimiento dice que el conocimiento crece orgánicamente, es como un organismo y tiene estructura funcional, y cuando crece una cosa afecta a los otros elementos del conocimiento. Y esto está probado desde muy diversos ámbitos, desde la tecnología, desde la biónica, desde la biología, desde la psicología. ¿Qué nos recomienda un psicólogo como punto de partida en el aprendizaje? Que tengamos un fondo de armario. ¿Qué nos decía Alsubel? Que tengamos inclusores e incluyentes. Es decir, que tenemos que tener unas cosas donde encasillamos todo lo que vamos metiendo. Y si no, nos tienen que crear los inclusores. ¿Qué nos dice Lippmann? Que ha hecho su libro sobre filosofía para niños y tiene una corriente en el ámbito de educación muy importante para el desarrollo del pensamiento crítico en los niños. Que aprendan a pensar autónomamente. Pues nos dicen todos lo mismo. Que el problema está justamente en que nosotros nos demos cuenta que el conocimiento es abierto y que el conocimiento, quien afirme que solo se conoce esto y ya no hay más, y a partir de hoy todos tienen que hacer así, cometen un grave error histórico, porque van a ser superados por la historia. Kuhn y Feyerabend, fundamentalmente, cuando hicieron el análisis, dijo expresamente lo mismo que Lakatos, que se dedicó al fundamento epistemológico desde las matemáticas. Pero dijeron, efectivamente, la ciencia falsa la falsación. Es decir, la posición de Popper, que ya era abierta, le dijeron, mire usted, con los presupuestos de hoy, la falsación va a ser falsada por la historia, y es verdad. Hoy tenemos más pruebas científicas, además del método de falsación o contrastación hipotético-deductiva de Popper. Por tanto, el modelo de crecimiento entiende que hay un crecimiento simple, desde un supuesto, y un crecimiento por innovación o cambio de supuesto. El cambio de supuesto permite ver otras cosas. Lo ven en todos los ámbitos. Hoy nadie habla si no es de medicina nuclear. Hasta hace poco tiempo no había eso. Esto es un cambio. No se echó abajo lo demás, pero es un mundo fecundo de investigación. Todas las enfermedades de autoinmunidad son un núcleo de trabajo con parámetros distintos a otras que había hasta ahora. Durante un tiempo la luz se decía que era corpuscular. Durante un tiempo, casi 50 años, se dijo que era ondulatoria. Hoy corpuscular y ondulatoria, como lo que ocurre cuando tiramos la piedra al estanque. Son cambios de supuesto, pues lo que define las clasificaciones del avance del conocimiento siempre es crecimiento por innovación o cambio de supuesto. Pues la pedagogía mesoaxiológica está dentro del modelo de crecimiento y dentro de las corrientes por cambio de supuesto de conocimiento. En el modelo de crecimiento, cuya sistematización para el ámbito de pedagogía lo tienen ahí, el primer esbozo de ese estudio está en el libro de 1987 que les dije. Da lugar a 3 corrientes por cambio de supuesto: marginal, subalternada y autónoma. Fíjense que estas cosas parecen que decir marginal significa que uno está marginado, que ya vive en el mundo de la marginación. Es mentira. Marginal es un término que procede del mundo económico, de hace poquitos años.
Los economistas hablan siempre de crecimiento marginal. Es decir, sin gastar nada, sin más de lo que había gastado, sin gastar nada, voy a obtener un gran beneficio. Nuevo, añadido. Beneficio añadido. Eso es crecimiento marginal. Por ejemplo, imagínense ustedes, yo tengo una fábrica y un modo de producir camisas. Beneficio marginal es, ¿cómo puedo hacer? Manteniendo el tipo de camisa que hago y en una máquina, pues prácticamente sin gastar nada, sin añadir costos, más beneficio. Eso es el beneficio marginal. Se da en muchos ámbitos. Por ejemplo, a veces aprendiendo a cortar mejor el patrón. Yo ya he comprado la tela, ya tengo las máquinas que cortan y tengo las costureras que cosen. Si corto mejor el patrón y puedo aprovechar los restos de ese patrón desechados del molde de la costura, obtengo un beneficio marginal porque no he gastado nada y resulta que me queda toda esa tela que me da un beneficio para nuevos patrones y diseños. Pues Tara pone, a lo mejor, coderas con trozos. Eso es un beneficio marginal. Un diseño distinto, un precio distinto y beneficio marginal. Mira, le he pegado una codera, no me costó nada y eso a lo mejor hace que la prenda valga 20 euros más. O 50. Cada prenda vendida 50 euros más. Y es un diseño nuevo, no he gastado nada. Beneficio marginal. Pues esto se planteó en pedagogía. Y ahora quiero que hagan ustedes una ficción. Trasládense conmigo a 1786. Entre 1786 y 1806. Claro, si estuvieran conmigo en la clase les diría, ¿qué pasó en esa época? Y alguno diría, la Revolución Francesa. Muy bien, pero no me sirve. A mí me interesa una cosa. ¿Qué pasó en Königsberg? Y los que saben filosofía a lo mejor dicen algo, pero el resto de la gente dice, Königsberg, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de Königsberg? Y les digo yo, ¿qué pasó en Gotinga? Dicen, Gotinga, ¿qué es eso de Gotinga? Bueno, vale, no saben el nombre antiguo. ¿Qué pasó en Kaliningrado o en Kaliningrado? Y me dicen, bueno, es cosa de los rusos, por el nombre. Es cosa de los rusos, yo cómo me preguntan eso, yo de eso no tengo que saber nada. Además, pues estudiaba en la escuela, los rusos eran del telón de acero para allá. Aquí eran los imperios. Y se sabía algo de Inglaterra, de Italia y de Francia. Pero los rusos, después de Catalina, nadie más. No estudió más ruso. Pues sepan ustedes que hace poco tiempo, el presidente de Rusia y el presidente de Estados Unidos inauguraron en Kaliningrado o Kaliningrado, antigua Königsberg, una universidad que se llama Immanuel Kant, que fue la universidad donde Kant fue profesor, decano, catedrático de metafísica y lógica, y rector. En esa época, 1786, 87, 88, en ese mundo es Königsberg. Y Kant era el cerebro incuestionable de aquel momento. Con sus libros, ¿quién le iba a decir algo? Y Kant tenía un seminario. Le llamaban seminario de pedagogía. Era catedrático de metafísica y de lógica. En ese mismo momento, en otra universidad más pequeña, que se llama Gotinga, había otro señor que se llamaba Herbart. Juan Federico Herbart. Este es de pedagogía, no de filosofía. Herbart. Pero era catedrático de metafísica y de lógica, como el otro. Pero estaba en Gotinga. Y también montó su propio seminario de pedagogía. Y su seminario de pedagogía dio lugar al libro que se llama Pedagogía General derivada del fin de la educación. El primer libro de pedagogía con construcción de pedagogía como capacidad de construir ámbitos para educar y hacer ciencia en pedagogía. Ahora hagan la ficción temporal. Unan a Kant y a Herbart. Y tienen a Kant en la mejor aula de la universidad, en el aula magna. Está llena de gente, porque es Kant. Y en otro aula pequeñita, allí cerca de donde están los servicios, en el otro lado. Allí hay un aula más pequeña, con gente. Y hay un señor que se llama Herbart. Y claro, cabe menos gente en su aula porque iba menos gente a su clase, a pesar de que era catedrático. Kant
lo que dice en sus clases es, fíjense bien, lo que dice en sus clases. La educación tiene que transformar la animalidad en humanidad. Y todo el mundo que lo escucha oye el sermón de la humanidad. Y ya cada uno se está imaginando que es ser humano, como hay que ser buen humano. Kant no dijo más, no dijo, ¿y cómo hay que hacer para llegar a hacer a las personas humanas y que quieran actuar como humanos? No dijo nada de eso, porque él no quiere ni idea de eso. Pero él dijo simplemente transformar la animalidad en humanidad. Madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, pues en el otro aula hay un señor que dice, imagínense en aquel momento, un maestro de escuela de 80 años de servicio tiene la experiencia de sus 80 años de servicio. Si fue malo y esa ha sido su experiencia, seguirá siendo malo. No ha mejorado nada con su experiencia. La pregunta es, ¿tiene la visión con V crítica de su método y de sus actos? No, seguramente no. Lo que tiene que hacer un pedagogo, dice Herbert, en la introducción de su libro, es generar un círculo visual, una mirada, como cualquier profesional, hacer un círculo visual que le permita tener la visión crítica de su método y de sus actos. Todo profesional tiene que ser mirada. Si no es mirada de su ámbito, no es. Fue su primera tesis para ir adelante, la mirada. Y eso hay que construirlo, evidentemente. Pero él fue lo que dijo, y dijo algo más. Lo que tienen que hacer los pedagogos, él decía la pedagogía, lo que tiene que hacer la pedagogía es cultivar sus propios conceptos para no convertirse en una lejana provincia conquistada por extranjeros. ¿Quién es el extranjero? El que estaba en el otro aula. El señor Kant es un extranjero que viene a conquistar una lejana provincia que se llama educación. ¿Qué era para Kant la educación? La educación es una pura práctica, una actividad práctica. Por eso a mí no me preocupa cómo tengo que hacer para llegar a eso. Lo que me preocupa es saber que el ideal es hacer humanos. No me preocupa lo demás. Y dice, oiga, pero si yo como maestro, todo mi camino, suponiendo que ese sea el ideal al que hay que llegar, todo ese camino es el que yo tengo que recorrer. ¿Cómo lo recorro? ¿Qué acontecimientos tengo yo que poner en marcha? ¿Qué encadenamientos hago para que se llegue a la humanidad? Y dice, mire usted, haga usted su práctica, a costa de la tela aprende el sastre. Y frente a eso, sigue diciendo el señor Herbert, el problema de los experimentos en educación es que se sabe el resultado cuando han pasado 20 años y el niño es adulto. En ese momento ya no podemos decirle al maestro, pero maestro, ¿qué hizo usted con ese niño? Ya no podemos cambiar la situación. Esas son las reflexiones del origen de la pedagogía y del crecimiento del conocimiento de la educación. Pues desde el conocimiento marginal que era entender que la educación no es ni un objeto de estudio y que se le aplica el conocimiento de otro ámbito para que tengan el ideal que tienen que seguir y nada más, a la pedagogía, hay todo un camino que permite decir que la educación es un objeto de estudio que puede ser interpretado en términos de disciplinas como la psicología, la sociología, la historia, la biología, la medicina, y tenemos medicina de la educación, y tenemos biología pedagógica, y tenemos psicología de la educación. Pero además hay que llegar a otra cosa, como en cualquier ciencia. Porque la medicina puede ser interpretada como salud en términos de psicología, y hablamos de psicología de la salud. Y también podemos hablar ingeniería de la salud. ¿Pero quiere decir que la salud es solo una ingeniería? No. ¿Quiere decir que la salud es solo un comportamiento? No. Pero es susceptible de interpretación desde la salud con psicología, porque en la salud hay comportamientos que afectan. Esto ocurre en todos los ámbitos, pues hay que llegar a la pedagogía. Tenemos que construir en la corriente autónoma autonomía funcional, capacidad de generar los propios conceptos, utilizando argumentos de otros ámbitos y teorías, pero buscando las pruebas desde nuestro propio ámbito. Psicológicamente probado, no quiere decir pedagógicamente probado.
Los psicólogos prueban efectivamente que el estímulo aversivo consigue aprendizaje. ¿Quiere eso decir que en pedagogía le tenemos que decir al maestro, oiga, usted coja un palo y pegue todos los días, verá cómo aprende la gente? La pedagogía tiene sus criterios y eso es lo que ha dado lugar a la corriente autónoma que genera autonomía funcional. Y dentro de ella y del modelo de crecimiento por campo de supuesto, se puede decir que existen pedagogías alternativas o pedagogías de innovación. Cambian el supuesto e intentan abrir caminos que no están abiertos en las otras, pero no destruyen el conocimiento que hay en otros ámbitos. Y me van a permitir que pregunte, pues ¿en qué hora estamos? Porque no sé bien aún la hora, ni en España, no sé yo. Vamos bien de tiempo. ¿1 hora y media? No. 1 hora. Muy bien. Aún me queda media hora para comentarles a ustedes el concepto de educación. Pero sin esto era muy difícil que lo entendieran. Vamos a pasar de este primer cuadro a otro cuadro, seguimos en los cuadros, y vamos a pasar al cuadro 2, al 0, 0. Uno era 0, 0, el siguiente. ¿No? Siguiente. Me queda tan pequeñito por ver, no veo. 0. Concordancia, ese que pone concordancia. Cuadro 0, muchas gracias. Vean ustedes. Para hablar del concepto de educación, lo que tenemos que hacer es entender que hay que definirlo. Y definir ocurre lo mismo que en cualquier otro ámbito. Las definiciones son iguales para todos. Tenemos definiciones nominales y definiciones reales. Las definiciones nominales son por etimología o por sinónimos. Las definiciones reales son por rasgos de carácter propios de lo cosa definida. Esto ocurre siempre. Después podemos tener definiciones descriptivas, definiciones que buscan lo común, pero esos son apaños. Desde el punto de vista de la construcción del conocimiento, esto es la clave. Definición nominal y definición real. Y no hay manera de llegar a una definición si no es teniendo en cuenta que distinguimos entre identificar, discernir y definir. Son tres cosas distintas. Un niño identifica y dice lápiz, mamá. Y llega un momento que es capaz de discernir, de distinguir ciertas propiedades de mamá que no tiene otra señora que es como mamá. Y en algún momento solo identifica, y puede que diga que todas son mamás cuando solo ve una cara, aunque si la huele de cerca ya tiene un rasgo de distinción distinto. Pero puede pasar, y en eso hay muchas cosas. Identificar es color rojo. Discernir es por qué a este determinado color rojo le llamamos vino y a este otro rojo le llamamos jarabe. Empezamos a discernir, aunque el rojo es lo mismo. Y cuando llegamos a definir, es que sabemos decir qué cosas hay que me permiten afirmar que jarabe es jarabe y qué cosas hay que me permiten afirmar que vino es vino. Eso es definir. Definir es establecer la relación interna entre elementos de la cosa definida. Para entender esa relación y ver su apariencia de realidad. Porque no podemos decir esto es vino y después pensar que lo que estamos viendo no responde a lo que hay, sino que me lo estoy imaginando. Cosa que ocurriría si yo les digo, yo sé lo que es un gallifante. Es un animal que es la mitad gallo y la mitad elefante. Tiene apariencia de realidad, aunque yo pueda hacer un discurso muy lógico sobre el gallifante. Pero no va a existir, no tiene apariencia de realidad que me permita darle credibilidad a eso que digo. Tiene que dar apego a esa realidad. Muy bien, pues cuando hablamos de definiciones vamos aquí. En educación, como en cualquier ámbito, nos hemos definido muchas veces nominalmente y otras realmente. La definición nominal no es una cosa desechable. De ninguna manera. Ni siquiera es desechable la definición etimológica. Seguro que alguno de ustedes ya está diciendo, definición etimológica, ya me la sé yo, pero no me resuelve nada. Educare y educere, viene del latín, de bonito
Y si yo le digo, ¿y usted sabe de dónde procede la raíz educare y educere? A lo mejor ya nunca se lo dijeron ni lo estudió, porque es de latinistas. Pero etimológicamente hay que llegar a eso, el trabajo va más allá. Y se sabe que educare y educere viene de una raíz común indoeuropea que se llama duc de uc, y que todas las lenguas anteriores a Grecia y a Roma ya tenían la posibilidad de educar, diciendo duc de uc. Así que esto lleva tanta vida con las personas que no tiene sentido pensar que podemos olvidarnos de lo que han dicho ellos cuando decían duc y deuc a lo largo del tiempo. Vale, yo sé algo más. Digo, educare, criar, le doy desde fuera adentro. Y educere, le voy a meter algo yo. No, le voy a sacar algo. Educare, crío. Educere, saco de dentro. Y ya tenemos resuelta la educación. Educare es algo que hace el maestro hacia adentro, y educere, algo que saca el maestro desde dentro del alumno. ¿Y qué saca? ¿Y qué mete? ¿Quién me dice eso? Vale. Pero fíjense ustedes, la definición etimológica nos ha puesto sobre la mesa dos cosas. Algo hay que introducir, algo hay que sacar de dentro. Y eso da lugar a dos elementos contrapuestos, tienen un nombre técnico, antinómicos. La educación es de meter, criar o de sacar y dirigir. La educación es de dejar que el niño haga o de dirigir al niño. Y eso se llaman antinomias. La etimología en la educación ha dado lugar a una literatura, pero absolutamente una literatura absolutamente positiva y provechosa sobre las antinomias. Con esta palabra ustedes pueden seguir cuántas antinomias hay. Y verán ustedes que montones de gente cuando hablan de la educación dicen, educación es algo que tenemos que conseguir buscando la manera de conjugar libertad y autoridad. Y otros dicen, algo que tenemos que conseguir buscando la confluencia de naturaleza y cultura. Por tanto, antinomias, autoridad, libertad, individualización, socialización, etcétera, etcétera. Si van ustedes a los libros que les he dicho, tienen allí hasta 20 y tantas analizadas que han existido a lo largo de la historia. Y Mantovani hizo uno de sus libros basado solo en 4 antinomias. Pero es un montón de conocimiento sobre el concepto. Al final, todas las antinomias generan lemas. Yo educo personas, no bichos. ¿Ese lema de dónde sale? De una antinomia que dice si es la naturaleza o es la cultura. Mi naturaleza puede ser animal, pero mi cultura es de otra manera. Por tanto, yo educo personas. No pienso en bichos. Lo que digan de los bichos no me interesa. Así se puede manifestar uno. Esto es malo, pero ha hecho un lema. La educación a lo largo de la historia ha definido la educación así. Estudiense los lemas, pero sepan que la etimología nos ha permitido entender que la educación es un proceso que tiene duración, que hago algo y que marco un fin. Así que tiene agentes, procesos, producto, medios, duración y ya me busquen más. Pero todo eso nace de la etimología bien hecha. Y hoy son las palabras que utilizamos, por tanto, quédense con el sonsonete de que no hubiéramos llegado a todo esto si no llega a ser por la etimología que nos hizo ver que hay agentes, procesos, producto, medios. Y esos son los componentes estructurales de la acción. Y además hay finalidades. Bueno, tenemos que ir más allá. Sinonimias. ¿Pero qué es educación? Educación es perfeccionar al hombre. ¿Pero cómo? ¿Qué es educación? No. Educación es formar a las personas. Pero bueno, no, mira, educar es instruir en matemáticas, en historia, en literatura. Sinónimos. Los sinónimos han tenido su propio desarrollo. Y a lo largo de la historia hemos conseguido establecer 3 niveles de desarrollo en los sinónimos. Por el uso común, por la actividad que se realiza y por la función simbólica que se les atribuye. Fíjense ustedes cuántas definiciones pueden hacer en todas estas cosas. Para unos educar es convivir, para otros es cuidar, para otros es comunicar.
Estamos hablando de sinónimos. ¿Pero basta con comunicar para educar? No. Es necesaria, pero no es suficiente. ¿Basta con convivir? No. Es necesario convivir, pero cualquier convivencia no es educativa. Entonces, ¿qué tiene la educación de especial? Algo tiene que tener que no le basta con las otras cosas, que son necesarias pero no suficientes. Lo mismo que ocurre en el ámbito de la ciencia. No se olviden que la ciencia define causa como inus conditio. Condición insuficiente pero necesaria y un proceso necesario pero insuficiente. Inus. Tenemos condiciones. Y esas condiciones hay que moverlas. Por el uso común, todo el mundo sabe que hay 4 cosas que es la educación. Y son criterios aceptados. Con criterio de contenido axiológico, criterio ético de forma, yo no puedo ir en contra de la dignidad de la gente. Si yo humillo a las personas, no las educo. Criterio de uso formativo. Cuando yo educo, estoy buscando que la persona, además de memorizar, tiene que tener una comprensión mental que le permite dar su propia explicación del problema, adueñarse del problema, apropiarse de él y manejarlo. Y desarrollo equilibrado. Cuando yo educo, no hago especialistas. No busco un señor que sepa mucha química. Lo que sí es que sepa cuál es el sentido de la química en su vida y qué le aporta a él en su vida normal y en su toma de decisiones, que no es profesional de la química, ni un químico pequeñito aficionado. ¿Para qué le ha servido? ¿Qué ha mejorado con la química en su vida? ¿Cómo responde? Esto es lo que pide la educación. Esos 4 criterios son del uso común, están aceptados para la definición. Actividad, esta es la clave. Hay una cosa en el siglo XIX que se llama escuela nueva y dice que la base de la educación viene desde el realismo, es la actividad. La gente se educa porque actúa, hace cosas. Esto es fundamental. Y hemos avanzado en el conocimiento para entender y al mismo tiempo asumir una paradoja. Las mismas actividades que utilizo para educar, las utilizo para otras cosas. Cuando yo me educo, ¿tengo que estudiar? Sí, pero puedo estudiar para ser un ladrón. Cuando yo me educo, ¿tengo que entrenarme? Sí, pero puedo entrenarme para ser un boxeador asesino. Lo que quiera. Las mismas se utilizan. Por tanto, el criterio de actividad dice que el concepto de educación vincula las actividades a la finalidad. Tiene que tener una finalidad educativa. Y lo resolvían con la finalidad de aquí, del uso común. Son esas 4. Si haces eso, estás educando. Pero no se acaba así el mundo. Hasta ahora hemos llegado ahí. Lo importante es saber cuáles son esas actividades que realizamos las personas. Y entonces nos encontramos que en el primer momento se hablaba siempre de actividades externas y no de las de dentro. Y lo curioso es que la persona tanto vale para un barbudo como para un lampiño, para un rubio como para un moreno, para un rico como para un pobre, para un blanco y para un negro, para un chino y para un estadounidense. Por tanto, no son las actividades externas que hay. Tiene que haber algo que hace que sean como sean las diferencias de las personas, puedan educarse. Y aquí surge el problema. Lo más importante de la actividad es que hemos llegado a la actividad común. Las personas se educan en la misma medida que trabajan la actividad común para mejorar esa actividad común y poder utilizarla para cualquier cosa que quieran en la vida. ¿Cuál es esa actividad común de las personas? Son 6. Y las utilizamos todos, cuando hablamos, cuando nos educamos. Pensar, sentir, querer, elegir, hacer u operar. Decidir, actuar o proyectar. Y crear. Ojo, crear no es crear desde la nada. Crear es modificar algo, innovar algo, construir simbolizando. Crear es coger los símbolos de la cultura y con ellos construir algo. Crear es coger el abecedario y hacer una redacción, un niño de 5 años o de 7 años. Crear es entender el símbolo A y usarlo cuando ve avión. Eso no quiere decir creación desde la nada, ni que no exista en otra persona, pero para ese niño esta es su creación. Y hoy el grave problema es que la escuela mata la creatividad. No permite desarrollar estas actividades. Pensar, sentir, querer, elegir, hacer, decidir, actuar y crear.
Y vean ustedes, solo se construye cultura y se crea cultura aquí. Solo se proyectan metas y se realizan proyectos aquí. Solo se construyen procesos aquí. ¿Cuántas personas dicen, tenemos que hacer algo? Pero son lentísimos pensando en cómo hay que hacer con eso. El tema de operar con medios y fines y ordenar medios para fines resulta muy complicado. Aquí tenemos construcción de metas, construcción de procesos, construcción de cultura. Y aquí tenemos la determinación propia de quien quiere hacer algo. Y aquí tenemos la afectividad. Y aquí tenemos el problema de la inteligencia que razona y piensa. Por eso la educación implica todas esas actividades. Y ahora viene lo grande. En este cuadro que tienen ustedes ahí delante desde hace mucho tiempo, como yo he estado hablando, a lo mejor han tenido tiempo a mirarlo un poco más de cerca mientras yo hablaba, pero la realidad es que tienen ustedes un paso desde valores realizados a realizar valores. Yo puedo conocer cosas, pero pasar del conocimiento a la acción significa que tengo que tener unas determinadas actitudes que me predisponen. Y cuando yo hablo de realizar, no significa pensar. Realizar es hacer real. Que exista después de pensarlo. Hacer real, realidad. Y realizar significa lo que tienen ustedes ahí. Ejecutar mediante la acción lo comprendido e interpretado expresándolo. ¿Qué es comprender? Inteligencia. ¿Qué es interpretar? Creatividad. ¿Qué es expresar? Afectividad. Que les digan a ustedes ahora algo. No sé. Perdona, se te ha muerto tu madre. Si de verdad alguien cree lo que está diciendo, ¿qué le pasa al que está enfrente? Madre mía, ¿cómo es posible? Mi madre estaba bien o mucho peor. Cada cosa que hacemos la expresamos. Podemos decir, tienes un botón roto. Puedes decir, anda, mira dónde tienes un botón roto. No hay nada que no digamos cuando pasamos a la realización que no implique expresión. Por tanto, ejecutar mediante la actividad lo comprendido e interpretado, expresándolo. Tenemos que construirlo en símbolos y aplicarlo. Muy bien, pues la educación trabaja con esto. Y desde las actividades comunes, la educación busca establecer rasgos que marquen el carácter y rasgos que marquen el sentido pedagógico. Hoy el conocimiento de la educación ha evolucionado para que tengamos que tener criterios que marcan rasgos de carácter propios de la educación y criterios que marcan el sentido. Los rasgos que marcan el carácter nacen vinculados a la complejidad de esta actividad interna. La educación tiene carácter axiológico porque vamos a manejar eso. Tiene carácter personal, tiene carácter integral. Tiene carácter noseológico, tiene carácter espiritual. Hay rasgos propios de las cosas de educación. Y sentido. Si pasamos al cuadro 31. Esos son los rasgos de carácter derivados de las actividades comunes de pensar. No hay manera de educar si no hacemos cosas de esas. Están ahí y son las propias. Podremos hacer las actividades que sean, pero siempre orientadas a desarrollar esos rasgos que son los que marcan internamente. Pero también hay unos rasgos de sentido. Los rasgos de sentido nacen de la relación entre el yo, el otro y lo otro. Estas tres cosas están siempre juntas en la relación educativa. Y esas tres cosas establecen condiciones específicas para lo que es educar. Esas relaciones dan lugar a categorizarse de acuerdo con
4 conceptos que vienen desde la época más antigua: espacio, tiempo, género, diferencia específica. Así se hacen todas las clasificaciones en la zoología. Si pensamos en el espacio, hay un rasgo de sentido pedagógico fundamental. El espacio quiere decir que la educación siempre es territorial. ¿Por qué hay educación aquí en China? Porque la educación es territorial, pero cumple criterios de carácter y significado. Si no los cumple, da lo mismo que esté aquí o en China, no es educación. ¿Los chinos pueden adoctrinar? Sí. Si lo hacen, no están educando. ¿En otras cosas forman? Sí, pero en esto adoctrinan, manipulan, porque la educación se hace por áreas. Espacio, tiempo. La educación es duradera. Género, porque la educación es cultural. El género no es masculino ni femenino, es cultural, y supone diversidad y diferencia. Y la diferencia específica es que la educación da lugar a una formación interesada. Las personas cada vez se van interesando más por determinadas cosas frente a otras, y por eso cada uno recibe educación, pero esa educación se va interesando desde educación común específica a especializada y vocacional. Y uno puede educarse en la vida para todos esos aspectos. Si tenemos en cuenta eso, veremos que hay una serie de finalidades que se justifican internamente desde las propias actividades. Recordad, pensar, sentir, querer, elegir hacer, decidir actuar, crear. Y ahora, espacio, tiempo, género, diferencia específica. De cada una de estas cosas salen competencias, capacidades. Tiene que haber unas competencias adecuadas en las personas. Si queremos pensar, la persona o tiene inteligencia o no puede pensar. Si queremos sentir o tiene sensibilidad espiritual, porque no se trata solo de tener esta, sino la espiritual, o no puede tener afectividad, o tiene voluntad o no puede ir adelante. Los psicólogos dicen carácter. Nosotros decimos posibilidad de decidir, elegir hacer cosas también. Y distinguimos entre inteligencia, afectividad, voluntad, operatividad. Para nosotros el carácter es lo que permite operar a las personas. Operatividad, proyectividad y creatividad. Y aquí recordamos: territorial, duradera, cultural, formación interesada. Y ahora tenemos que llegar aquí. ¿Dónde están las finalidades? Porque cada uno la suya, no. Miren ustedes, cuando hablamos de pensar, la educación tiene una finalidad desde siempre, que es llegar a saber. Las personas tienen que saber. Ser educado no es ser más listo en la materia de química. Ser educado es tener sabiduría con la química, la historia y la literatura. Le sirven para su vida. Sabiduría. Cuando hablamos de afectividad, decimos que las personas sean felices. Estos son finalidades básicas de la educación derivadas desde el propio concepto y de los rasgos internos. Determinación. ¿Qué nos interesa? Que las personas se determinen hacia algo, quieran hacerlo, sepan enfrentarse a las dificultades. Libertad, que es capacidad que tiene una persona de decidir y realizar sus propias metas. Autonomía. Autonomía. Porque la persona tiene que ser sentido patrimonial, tiene que sentirse dueña de lo que hace. Y por último, salud física y mental. ¿Qué quiere decir salud física y mental en educación? Significa que las personas son capaces de entender los símbolos de la cultura en la que se mueven y no les generan trastornos. Hay personas que ante la cultura viven trastornadas porque generan fobias, generan filias, generan rechazo a otras formas de manifestación de la diversidad. Salud física y mental es la base de la educación. Y aquí vienen las derivadas del sentido. El espacio es territorial y eso tiene una finalidad específica. En cada territorio instruimos a las personas de acuerdo con su orientación formativa. Instrucción.
duradera. Hacemos un perfeccionamiento progresivo. Que no es igual aquí que en otro sitio, aunque ahora tenemos PISA que nos quiere uniformar a todos. Pero en cada país ese perfeccionamiento progresivo está por niveles, pero no es el mismo final en cada nivel. Puede ser distinto. Género cultural. Si hay diversidad, el único fin básico de la diversidad es saber convivir. Y por último, la diferencia específica, formación interesante. Cada persona en educación recibe formación común, formación específica, formación especializada. Y por eso el concepto de educación nos lleva siempre a que seamos capaces de realizar un proceso en el que utilizamos la actividad interna del sujeto para mejorar su actividad y que esa actividad pueda convertirla en competencias adecuadas, capacidades específicas, disposiciones básicas. Y si no es así, utilizando los medios internos y externos a su alcance en cada circunstancia, no se educará. Pero si se hace así, se consigue educación y, como diría Herman, sabemos que hay visión crítica y sabemos por qué haciendo lo que hacemos se consigue el resultado que se consigue. Y por hoy nada más, nos quedamos con el crecimiento del conocimiento de la educación y nos quedamos con el concepto de educación. En otro vídeo hablaremos de la perspectiva mesoaxiológica que se deriva de ahí en la decisión técnica. Muchas gracias.